Millones lo conocen como Pepe el Mago, la voz detrás de historias, curiosidades y análisis que marcaron a toda una generación de jugadores en YouTube. Pero antes de convertirse en uno de los creadores de contenido más influyentes del YouTube hispano, solo era un joven apasionado por los videojuegos, alguien que quería compartir el cariño que sentía por ellos. Y sin saberlo, en 2015 comenzaría uno de los canales de videojuegos más importantes de habla hispana. Juan Diego Tremolada Tamayo, conocido en internet como Pepe el Mago, es un youtuber peruano nacido el 4 de noviembre de 1988 en Lima, Perú. Su estilo de narración, su manera de contar historias y la pasión con la que hablaba de cada videojuego lo hicieron destacar rápidamente entre miles de creadores. Su primer video fue una reseña del clásico Demon's Crest, y desde entonces comenzó a construir una comunidad enorme gracias a sus análisis, tops y curiosidades. Con el paso de los años, su canal superó cientos de millones de visualizaciones y se acercó a los 3 millones de suscriptores, consolidándolo como uno de los mayores referentes del contenido de juegos en español. Tras el enorme éxito de su proyecto principal, en 2017 Pepe decidió expandir su contenido creando un segundo canal, esta vez enfocado en gameplays, retos y desafíos de videojuegos tanto clásicos como modernos. Y para sorpresa de nadie, el proyecto también terminaría convirtiéndose en un enorme éxito. Su primer video fue una partida de Cuphead, seguido de su segundo video, un reto de Super Mario World. Pero lo que realmente atrapó a la audiencia fue el carisma de Pepe al jugar, reaccionar y conectar con sus seguidores. Con el paso del tiempo, el contenido evolucionó hacia videojuegos clásicos, títulos actuales e incluso hacks-ROM creados por la comunidad. Actualmente, este segundo canal supera el 1,5 millones de suscriptores, acumula más de 4.000 vídeos y millones de visualizaciones, convirtiéndose en otro pilar importante dentro de su carrera en YouTube. Sin embargo, no todos sus proyectos correrían con la misma suerte. Su tercer canal, Streams de Pepe el Mago, fue creado con la intención de resubir directos realizados en Facebook y otras plataformas. Aunque logró superar los 20.000 suscriptores y alcanzar más de 1 millón de visualizaciones, terminaría quedando inactivo durante varios años. Pero incluso con proyectos menos exitosos, Pepe continuó enfocado en sus dos canales principales, consolidándose como uno de los creadores de contenido más importantes y reconocidos de habla hispana. Poco a poco, Pepe comenzaría a ganar cada vez más relevancia dentro de YouTube. Sus vídeos empezaron a destacar por encima de muchos otros gracias a su increíble narrativa, miniaturas llamativas y la pasión con la que hablaba de cada videojuego. Y los resultados no tardarían en llegar. Tan solo un año después de haber creado su canal, en 2016 alcanzaría los 100.000 suscriptores. Para celebrarlo, realizó un especial mostrando su enorme colección de videojuegos y contando parte de su historia personal. Y fue ahí donde muchos comenzaron a entender quién era realmente Pepe el Mago. No era simplemente alguien hablando de videojuegos. Era alguien que genuinamente amaba este mundo. La emoción con la que mostraba cada consola, cada juego y cada recuerdo dejaba claro el enorme impacto que los videojuegos habían tenido en su vida. 2 años después, en 2018, el canal alcanzaría el 500.000 de suscriptores. Esta vez, Pepe celebraría el logro realizando un especial donde compartiría sus 10 videojuegos favoritos, demostrando nuevamente el cariño y la conexión emocional que tenía con cada título del que hablaba. Pero Pepe no pensaba detenerse ahí. Mientras continuaba creando nuevas series y expandiendo las ya existentes, dejaría claro que su creatividad parecía no tener límites. Y en 2019 sorprendería a toda su comunidad anunciando algo que nadie esperaba: el desarrollo de su propio videojuego, llamado Mago. Un videojuego pixelar en 2D, donde controlamos a Pepe en una aventura inspirada en los títulos clásicos que marcaron su infancia. El proyecto funcionaba como una carta de amor a los videojuegos retro, homenajeando muchas de las franquicias que lo inspiraron durante años. Pero eso no fue todo. El juego también incluiría colaboraciones con enormes figuras de internet como Dross Rotzank, Fede Lobo y Señor Pelo, entre muchos otros creadores reconocidos. Y esto demostraría algo importante. Pepe ya no era un simple creador en ascenso. Se había convertido en un verdadero referente del contenido de videojuegos en español. Y como si todo eso no fuera suficiente, ese mismo año alcanzaría el 1 millón de suscriptores.
Como agradecimiento a su comunidad, lanzaría la primera demo de Mago e incluso organizaría un concurso para diseñar jefes que aparecerían dentro del juego. Finalmente, tras varios años de desarrollo, Mago sería lanzado oficialmente el 21 de junio de 2022. Y de manera curiosa, al momento de producir este guión se acaba de anunciar Mago Hyper Delicious Edition, una versión para las consolas de última generación, y la cual añade más contenido que su predecesor. Actualmente, en 2026, el canal de Pepe el Mago está cerca de alcanzar los 3 millones de suscriptores. Lo que comenzó como un simple pasatiempo, terminó convirtiéndose en su trabajo de tiempo completo y en una de las comunidades más grandes del internet hispano. Y aquí es donde aparece la gran pregunta. ¿Pepe cambió con el paso de los años? La respuesta es sí y no, porque más que cambiar, Pepe simplemente supo adaptarse. Desde sus inicios, su contenido siempre mantuvo la misma esencia: curiosidades, cronologías, tops, análisis y el amor por los videojuegos. La diferencia es que con el tiempo comenzó a incluir juegos modernos, fangames y nuevas tendencias. Aunque actualmente sus vídeos ya no alcanzan las cifras millonarias de antes, manteniendo un promedio cercano a las 100.000 visitas, eso parece no importarle demasiado. Porque Pepe nunca hizo contenido únicamente por números. Lo hizo porque realmente disfruta hablar de videojuegos. Y porque, incluso después de tantos años, sigue disfrutando hacer felices a las personas que crecieron viendo su contenido. Y justamente eso es lo que lo convirtió en uno de los youtubers más queridos y respetados de toda la plataforma. El segundo canal de Pepe se convertiría en un éxito rotundo, acumulando millones de visitas en prácticamente cada video y llegando a ser, durante varios años, el proyecto que más apoyo recibió por parte de su comunidad. Esto fue posible gracias al enorme aprecio y apoyo que Pepe había construido y a la constante actividad que mantenía en este canal. Su contenido principal estaba centrado en retos, series y videojuegos casuales. Entre los desafíos más recordados destacan sus partidas de una sola vida en los juegos de Super Mario Bros. Su intento de completar determinados niveles de Cuphead sin eliminar a ningún enemigo, y el reto de derrotar a todos los jefes de Mega Man X, utilizando únicamente el arma inicial, entre muchos otros. En cuanto a las series, los seguidores más veteranos seguramente recuerdan algunas de las más emblemáticas del canal, como completando Undertale Ruta Genocida, la legendaria serie de Super Mario Bros. 3 Mix, la trilogía de los 100 cuartos de la muerte de Super Mario World y, por supuesto, una de las favoritas de muchos fanáticos, incluyéndome, completando Super Mario 64 Last Impact. Como era de esperarse, el canal se convirtió en todo un fenómeno. Sin embargo, hubo dos tipos de contenido que destacaron por encima del resto: los Axe Rooms y los juegos de terror. Estos últimos, en particular, lograban cifras de audiencia superiores a la mayoría de sus vídeos, convirtiéndose en una de las marcas e identidades del canal. Tanto fue así que, incluso años después, Pepe continuó subiendo vídeos de terror de manera constante. Aunque también hubo una etapa en la que gran parte del contenido giró en torno a Mario Maker, un acontecimiento que será contado más adelante. El crecimiento del canal continuó durante los años siguientes, hasta alcanzar uno de los hitos más importantes en la carrera de Pepe. En 2022, Pepe el Mago Juega superó el 1.000.000 de suscriptores, permitiéndole obtener su segunda placa de oro y consolidándose como uno de sus proyectos más exitosos. Pero la historia no termina ahí. Además de sus canales principales, Pepe también creó un cuarto canal llamado Pepe el Retro Mago. Como su nombre indica, este espacio estuvo dedicado principalmente a gameplays de videojuegos clásicos y retro, aunque también tuvo cabida para títulos más modernos. Lo más destacable es que, incluso después de tantos años, el canal continúa activo, demostrando una vez más la pasión de Pepe por los videojuegos. Y si hay algo que define su trayectoria, es la constancia. Desde aquel lejano 2017 hasta el presente, Pepe nunca dejó de hacer lo que realmente le apasionaba. A diferencia de muchos creadores que modifican su contenido o abandonan sus proyectos cuando las cifras dejan de acompañarlos, él continuó adelante sin importar los números. Incluso cuando algunos de sus vídeos apenas lograban superar las 5.000 visitas, su motivación seguía siendo la misma: divertirse, compartir su pasión por los videojuegos y hacer felices a las personas que aún lo acompañaban. Porque, al final, el verdadero éxito de Pepe nunca estuvo únicamente en las reproducciones o los suscriptores, sino en haber construido una comunidad que lo apoyó durante años, disfrutando de cada paso que éste da en la plataforma.
A diferencia de otros creadores de contenido, Pepe se caracterizó por mantener una trayectoria relativamente alejada de polémicas o controversias que involucraran directamente su persona. Su contenido estuvo centrado principalmente en los videojuegos, especialmente en títulos como Mario Maker, y rara vez fue protagonista de conflictos públicos dentro de la comunidad. Las rivalidades asociadas a Pepe nunca estuvieron marcadas por enfrentamientos personales, sino por comparaciones realizadas por los propios fans. Una de las más conocidas surgió junto a RetroToro, uno de sus amigos más cercanos dentro de la creación de contenido. Ambos participaron en numerosos desafíos de Mario Maker, compitiendo amistosamente para superar niveles creados por la comunidad. Estos enfrentamientos eran vistos como una forma de entretenimiento y nunca existió una enemistad real entre ellos. Otra comparación frecuente se produjo entre las comunidades de Pepe y Zeta. Debido a sus habilidades en Mario Maker, ambos creadores fueron objeto de constantes debates sobre quién era el mejor jugador. Sin embargo, los dos mantuvieron siempre una relación cordial y respetuosa, por lo que esta supuesta rivalidad terminó convirtiéndose en una broma interna dentro de sus respectivas comunidades. Uno de los momentos más inusuales de su trayectoria ocurrió en 2019, cuando participó en una entrevista pública para Miraflores Televisión Digital. Durante la entrevista abordó temas como el origen del personaje de Pepe el Mago, sus primeros pasos en Internet, el desarrollo de su videojuego Mago y la relación entre los videojuegos y la salud mental. Debido a que Pepe rara vez concedía entrevistas extensas, esta aparición se convirtió en uno de los pocos registros donde habló en profundidad sobre su carrera, proyectos e intereses personales. En la actualidad se habla constantemente de la supuesta decadencia de Pepe. Sin embargo, la realidad es que este no es un tema nuevo. Ya desde 2023 muchas personas comenzaron a señalar una posible caída en sus canales, pero con el paso de los años esa percepción se volvió cada vez más evidente, especialmente en su canal de gameplays, y es que estamos hablando de un creador que llegó a convertirse en uno de los mayores referentes de videojuegos en español. Durante años era completamente normal ver vídeos superando cientos de miles e incluso millones de reproducciones. Sus series eran seguidas por miles de personas, y prácticamente cualquier proyecto que iniciaba terminaba encontrando una audiencia dispuesta a acompañarlo. Hoy la situación es diferente. Aunque sigue contando con una comunidad enorme y muy fiel, sus números ya no son los mismos de antes. Muchos de sus vídeos quedan lejos de las cifras que alguna vez alcanzó con aparente facilidad, y para algunos espectadores esto parece una prueba evidente de que Pepe ha entrado en una etapa de declive. Pero la realidad es bastante más compleja que eso. Curiosamente, esta caída no se percibe de la misma forma en todos sus proyectos. En su canal principal las visitas también han disminuido, pero no de manera tan pronunciada. Y la razón parece bastante sencilla. El contenido sigue sintiéndose especial. Cada video tiene una idea clara detrás, una investigación, una narrativa y un trabajo de producción que lo diferencian del resto. No son simples publicaciones para llenar espacio. Son proyectos en los que todavía se percibe dedicación y esfuerzo. El caso de su canal secundario es diferente. Y no porque el contenido sea malo o porque Pepe haya dejado de esforzarse. De hecho, gran parte de su éxito se construyó precisamente gracias a la constancia y cercanía que desarrolló allí con su audiencia. Sin embargo, con el paso de los años comenzó a priorizarse la cantidad por encima de la calidad. Mientras que en el canal principal pueden pasar semanas entre una publicación y otra, en el canal de gameplays es común encontrar múltiples vídeos en pocos días. A simple vista esto parece algo positivo. Después de todo, más vídeos significan más contenido para quienes disfrutan verlo. Pero cuando esta estrategia se mantiene durante años, ocurre algo curioso. Los vídeos dejan de sentirse como un evento y pasan a convertirse en algo cotidiano. La audiencia se acostumbra a la abundancia de contenido, deja de sentir urgencia por verlo y poco a poco comienza a consumir solo una parte de lo que antes veía. Además, existe otro factor importante: el desgaste natural en el formato. Durante años, gran parte del contenido del canal giró alrededor de retos, Axe-ROM, desafíos de la comunidad, videojuegos de terror y series extensas. Todos estos formatos fueron enormemente exitosos y ayudaron a construir la identidad del canal. Sin embargo, también provocaron que una parte de la audiencia sintiera que ya había visto una versión similar de ese contenido en numerosas ocasiones.
Lo que en 2017 resultaba novedoso y emocionante, en 2026 ya no generaba el mismo impacto. Pero sería injusto afirmar que toda la responsabilidad recae sobre Pepe. De hecho, una gran parte de esta situación tiene que ver con nosotros mismos. Han pasado más de 10 años desde que comenzó su trayectoria en YouTube. Los espectadores que crecieron viendo sus vídeos ya no son los mismos. Muchos terminaron la escuela, comenzaron la universidad, consiguieron trabajo, formaron una familia o simplemente desarrollaron nuevos intereses. El tiempo pasó para Pepe, pero también pasó para su audiencia. Y YouTube tampoco es el mismo. La plataforma que ayudó a convertirlo en una figura tan importante prácticamente desapareció para dar paso a una completamente distinta. Hoy existe mucha más competencia, las tendencias cambian a una velocidad enorme y plataformas enfocadas en contenido corto han transformado los hábitos de consumo de millones de usuarios. Mantener la relevancia durante más de una década es algo que muy pocos creadores han logrado conseguir. También existe un error frecuente al analizar su situación actual: comparar constantemente sus números presentes con el mejor momento de toda su carrera. La realidad es que muy pocos creadores mantienen eternamente el nivel de popularidad que alcanzaron en su punto más alto. Incluso algunos de los nombres más importantes de Internet han visto disminuir sus cifras con el paso del tiempo. Lo verdaderamente extraordinario no es que Pepe ya no tenga las mismas visitas de hace 7 años, sino que después de más de una década continúe conservando una comunidad activa que sigue apoyando cada uno de sus proyectos. Por eso, más que hablar de una decadencia provocada por un único error, quizás sea más correcto verla como el resultado de muchos factores que se acumularon con el paso de los años. Algunas decisiones de contenido tuvieron influencia, sí. Pero también influyeron los cambios de la plataforma, el crecimiento de la audiencia, las nuevas tendencias y el simple paso del tiempo. Y tal vez aquí es donde la palabra decadencia comienza a quedarse corta. Porque cuando pensamos en un creador en decadencia, solemos imaginar a alguien que perdió la pasión por lo que hace, que abandonó a su comunidad o que desapareció por completo de Internet. Pero ese nunca fue el caso de Pepe el Mago. A pesar de la caída en visitas, continuó creando contenido. Continuó desarrollando proyectos. Continuó compartiendo videojuegos con la misma emoción que transmitía cuando apenas comenzaba sus inicios en YouTube. En la actualidad, Pepe sigue siendo un creador extremadamente activo tanto en su canal principal como en su canal secundario. Lleva más de una década haciendo contenido de forma constante, algo que muy pocos pueden presumir. Cumplió su sueño de asistir al E3. Logró consolidar su relación y para el 2019 tuvo su boda casándose, creó y dirigió su propio videojuego. Construyó varios canales exitosos que acumularon millones de reproducciones y millones de suscriptores. Obtuvo múltiples reconocimientos dentro de la plataforma y colaboró con numerosos creadores de contenido a lo largo de su trayectoria. Pero quizás su mayor logro nunca fueron las placas, las visitas o los números. Quizás su mayor logro fue convertirse en parte de la vida de miles de personas. Porque al final, las estadísticas cuentan una parte de la historia, pero no toda. Las visitas bajan. Las tendencias cambian. Las plataformas evolucionan. Pero lo que permanecen son los recuerdos. Y para toda una generación de jugadores, Pepe el Mago fue parte de su infancia, de su adolescencia y de algunos de los mejores momentos que vivieron frente a una pantalla. Y si algo ha demostrado durante todos estos años, es que el éxito no consiste únicamente en mantenerse en la cima, sino en seguir haciendo aquello que amas incluso cuando la cima ya quedó atrás. Por eso, más allá de cualquier discusión sobre números, relevancia o decadencia, lo único que queda por decir es: gracias por todo, Pepe.